que entrega atribuciones al CERVEL para el plebiscito del próximo 25 de octubre. Vamos a conversar sobre estas medidas, sobre las condiciones para el plebiscito con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del plebiscito, de las condiciones que se tienen que dar para que se realice. Se acaba de aprobar esta ley, pero esta ley básicamente faculta al CERVEL para que establezca las condiciones básicas que hoy día tenemos todos: el uso de mascarillas, la distancia social, el uso de ciertos elementos de protección. ¿Faculta realmente al CERVEL para que pueda garantizar un plebiscito seguro? Bueno, yo espero que sí, porque es necesario que el CERVEL tenga más facultades para determinar los detalles, algunos de los cuales hemos estado conversando con el propio CERVEL desde hace algunas semanas. Los presidentes de partidos hemos estado conversando con el CERVEL, ya llevamos 2 reuniones y le hemos hecho presentaciones específicas de medidas sanitarias que podría adoptar para permitir que tengamos un plebiscito seguro y participativo. Por cierto, hay que partir con medidas como la extensión del horario, el incremento de los locales de votación y un conjunto de otras medidas. Acabamos los 4 comandos, que tenemos una coordinación de comandos del apruebo, de hacer 13 recomendaciones. Hoy día justamente se acaba de difundir esta propuesta, donde decimos que más allá de más locales, de tramos especiales para la votación de los adultos mayores, es necesario hacer una campaña de difusión del plebiscito, es necesario adoptar otras medidas sanitarias, por cierto, mascarillas, alcohol gel, toma de temperatura si fuera necesario, y medidas que el gobierno tiene que tomar no solo como facultad del CERVEL, sino que tiene que tomarla separadamente, por ejemplo, control del gasto electoral, límite al gasto electoral y otras medidas que son sumamente importantes. Solo una, Matilde, que a mí me parece fundamental: transporte público gratuito el día del plebiscito del 25 de octubre, particularmente en las zonas rurales que necesitan y son fundamentales para ir a votar. Así que yo creo que este es un avance importante. El CERVEL ahora tiene la tarea de apurar el tranco y el gobierno de presentar los proyectos paralelos que se necesitan o las medidas, como por ejemplo el concordar con los transportes. ¿Es factible, por ejemplo, el voto remoto que ha planteado la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches? ¿Se puede, precisamente pensando en las personas que están contagiadas o que están en cuarentena o que están en comunas en cuarentena? Yo creo que sí. En primer lugar, ya está establecido en la ley que fue aprobada que todas las comunas tienen que poder votar. De modo que, aunque alguna esté en cuarentena, habrá que pensar la modalidad para que esa comuna pueda votar. Yo espero que no tengamos ninguna comuna en cuarentena. Y hay que ir entonces a hacer más trazabilidad, más aislamiento, de modo de estar en mejores condiciones. Claro, de aquí. pero el voto remoto, ¿cómo se realizaría? El voto remoto, que es lo que planteáis que asistes. Esa es una medida que yo creo que el Colegio Médico tiene que explicitar mucho más, y tenemos que ver si hay tiempo para adoptar ese tipo de medidas que me parece interesante. Por ejemplo, el voto por correo es algo que se ha discutido como posibilidad, pero no sé si estamos en los tiempos suficientes como para que eso ocurra. Además del hecho que no tenemos una tradición, nuestro voto siempre ha sido presencial. Yo creo que hay que adoptar las medidas para que ese voto sea como ha ocurrido en el pasado, pero se pueden adoptar ajustes. Si se puede lograr el voto por correo, yo creo que es algo que se tendría que explorar, vale la pena hacerlo. Claro. Ahora se ha pensado mucho en las personas que van a ir a votar, pero ¿qué pasa con los vocales que tienen que constituir las mesas? ¿Qué pasa si hay vocales que están contagiados? ¿Qué pasa si hay vocales que definitivamente no se presentan porque se sienten atemorizados? ¿Eso va a representar un problema? ¿Cómo se pretende abordar? Bueno, eso yo creo que está en el ámbito del CERVEL, de las medidas sanitarias que se puedan adoptar, quizás excluyendo a los adultos mayores de ejercer esta vez como vocales, dada la situación que tenemos. Ahora, hay países que han realizado elecciones con todos los resguardos, hay más de 22
países que han realizado en este tiempo de pandemia elecciones bastante exitosas. La de Corea del Sur quizás es la más emblemática, porque fueron elecciones legislativas que fueron un récord en términos de participación histórica, y fueron con los resguardos sanitarios, con la información por parte de la autoridad. La autoridad tiene que garantizar la votación, en este caso el plebiscito. En Estados Unidos acabamos de ver que, bueno, finalizó un proceso de primarias. Algunas fueron interrumpidas nada más que porque, por un lado, Trump ya estaba declarado como candidato del Partido Republicano y Biden ya había ganado las primarias, pero nadie está hablando de suspender la elección presidencial en Estados Unidos, que se va a registrar 8 días solamente después de nuestro plebiscito el 25 de octubre. Así que aquí lo fundamental, Matilde, es que la ciudadanía sienta que su seguridad sanitaria no está en riesgo. Y para eso entonces se tienen que tomar las medidas que nosotros hemos discutido con el CERVEL, aquellas que se pueden adoptar adicionalmente, y las lecciones aprendidas de otras experiencias internacionales en estos momentos de pandemia. Heraldo, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacerle la pregunta. Luego vamos a tener otras elecciones que terminan con la elección presidencial. Y dentro de la oposición, los únicos nombres que se disparan en las encuestas es el de Beatriz Sánchez, que es básicamente no representa a la exconcertación, y por el otro lado, el alcalde Daniel Jadue. ¿Usted cree que ya es hora de presentar o de, como decían hoy día, generar un candidato? Bueno, mire, yo reconozco que, Matilde, los tiempos se están acelerando, pero la primera prioridad, a mi juicio, es el plebiscito. Este es un plebiscito histórico, donde vamos a poder definir si queremos o no una nueva constitución, y luego, si es que gana el apruebo, finalmente, en democracia, después de tantos años, poder definir una constitución que marque nuestro futuro. Pero los tiempos se apuran, los tiempos se adelantan, y yo creo que, por lo menos puedo decir que la centroizquierda tendrá un candidato o una candidata, sin duda, y ojalá lo definamos a través de una primaria. Yo invito a que consideremos los partidos de centroizquierda, los independientes que se identifican con la centroizquierda, con la socialdemocracia o el progresismo, a definir una candidata o un candidato a través de primarias. Por cierto, yo creo que el Partido por la Democracia tendrá un candidato o una candidata en el momento más pronto, pero después de lo fundamental que es el plebiscito, y entendiendo que hay que tener una plataforma de ideas, un programa. ¿Usted no votaría o votaría por Daniel Jadue? Mire, no me pongo en esa situación porque creo que vamos a tener una diversidad de candidatas y candidatos. No vamos a tener esta situación polar en que hay un candidato de la UDI y un candidato del Partido Comunista. Yo creo que Chile puede mucho más, y creo que tendremos más candidatos y candidatas que reflejen la diversidad de nuestro país. Así lo espero y estoy seguro que así será. Muy bien, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Igualmente.